Vamos a comenzar. Hoy tenemos construye tu propia API, construye tu propia API. Vamos a construir un endpoint, vamos a generar un servidor. Así que la mayor parte de nuestro proyecto va a consistir en Node.js y al final lo que haremos será consumir nuestra propia API. Entonces pasaremos a React, pasaremos al frontend. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionan las cosas de una parte y de la otra. ¿Vale? Vamos a crear la primera infraestructura, el primer servidor. Y ya vais a ver que para principiantes esto va a ser muy sencillo y por fin vais a entender cómo funciona un backend. Espero, vamos. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un directorio. Make dir mi primera API, por ejemplo. Mi primera API. Y aquí lo que vamos a hacer, el primer paso va a ser escribir yarn init. También si tenéis npm, pues podéis escribir npm init. Yo prefiero yarn. Así que vamos a escribir yarn init. Recordad que para crear un servidor lo único que necesitáis tener es tenéis creado tener descargado Node.js en vuestro ordenador. Bueno, hemos puesto yarn init con el flag y para que no nos pregunte nada y para directamente escribir lo que escribe por defecto y el sistema nos ha escrito un archivo que se llama package.json donde vamos a tener la configuración del proyecto. Acto seguido lo que tenemos que hacer es escribir code punto para abrir una nueva instancia de Visual Studio Code, que es nuestro editor en línea preferido. Y aquí en package.json tenemos la configuración mínima. El siguiente paso va a ser añadir las librerías que vamos a necesitar. Entonces vamos a escribir yarn add express, seguro que la vamos a necesitar. No sé si vamos a hacer body parser o no. Yo la pongo y si no, luego la desinstalo. Mongoose, desde luego. Notmon. No sé si Axios. No. Bueno, de momento voy a instalar estas. Así, a bote pronto, Express es una librería que nos va a permitir... uy, ya lo he instalado, qué rápido. Lo tenemos todo aquí. Bueno, lo que estaba contándoos, Express es una librería que nos va a permitir configurar y escribir nuestro primer servidor de una manera muy rápida. Mongoose es una librería que nos va a permitir conectar de manera muy cómoda con MongoDB, con la base de datos. Y Nodemon nos va a permitir ejecutar rápidamente, relanzar el servidor automáticamente cada vez que haya un cambio en el código. Son librerías conocidísimas. Y nada, os invito a que las repaséis y sepáis muy bien cómo funcionan porque son muy muy útiles, especialmente para principiantes, para poder poner en marcha el servidor. Bueno, ya tenemos esto. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir un archivo y le vamos a llamar app.js. ¿Qué ha pasado? App.js. Y aquí es donde vamos a escribir todo nuestro código del servidor. ¿Vale? Entonces, para escribir el código del servidor, vamos a necesitar, igual como hacemos en frontend, importar las librerías que vamos a utilizar. Por ejemplo, Express lo vamos a importar, de esta manera, Express from Express. Así es como lo hacemos en React. Hasta hace unos meses en Node.js lo que se hacía era algo así como const express es igual a require. Esta sintaxis puede ser sustituida por esta sintaxis con la que estamos mucho más familiarizados los que trabajamos en React,
Y para poder utilizar esta sintaxis tenemos que modificar ligeramente nuestro archivo package.json. Simplemente lo único que tenemos que hacer es añadir un type module. Esto es un par en el objeto de package.json, pues una pareja de llaves valores que sea type module, ¿vale? Y con esto ya vamos a poder utilizarlo. Vale, entonces vamos a configurar el servidor más básico que se pueda hacer. O sea, más básico no se puede conseguir en ningún otro sitio. Simplemente Express lo inicializamos y guardamos todos los métodos que tiene Express, los vamos a guardar, los métodos, las propiedades, todo lo que tiene Express lo vamos a guardar en esta variable llamada app. Y sobre esta variable llamada app vamos a ejecutar vamos a llamar a dos métodos, app_get y app_listen. Son dos métodos conocidísimos de Express. Entonces get, el primer parámetro simplemente es el homepage. ¿El homepage de qué? Pues del puerto por el que está saliendo la aplicación. ¿Y qué puerto es ese? Pues vamos a definirlo. Por ejemplo, vamos a decir que el puerto va a ser 5500. En frontend, en React, estamos acostumbrados a que el puerto de salida sea 3000, así que vamos a definir 5500 en el backend. Pero podría ser 3001, podría ser cualquier otro puerto de salida. Lo guardamos en una variable y entonces en app_listen vamos a utilizar backticks y vamos a decir, bueno, no, vamos por partes. App_listen tiene admite dos parámetros. El primer parámetro es el puerto de salida y el segundo parámetro es una callback function. Callback function os vais a hartar a verlo en backend. Se utiliza, es muy intensivo en callback functions, lo utiliza siempre. Y dentro de esta callback function simplemente vamos a hacer un console log que nos indique que realmente la aplicación está escuchando en el puerto 5500. Vamos a escribir server is listening at http localhost y en vez de poner 5500 pues ponemos con string literals ponemos la variable port. Vale. Por otra parte, vamos a mostrar algo por pantalla en localhost 5500 homepage. Y esto lo hacemos así, con el método get vamos a obtener vamos a utilizar una callback function. Esta callback function va a tener dos parámetros que los genera el método get. Estos son request y response. Son dos objetos que vamos a estar utilizando durante todo el tiempo. Esto es similar, por poner una analogía, a lo que hacemos en React cuando tenemos un form. Entonces este form tiene un onSubmit y aquí generamos un objeto y aquí podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, ¿no? Este objeto es el objeto del evento, o sea, se genera un evento cuando llamamos a un submit, estamos generando un evento y con este evento tiene ciertas propiedades, ciertos métodos que podemos utilizar. Pues en el backend, al llamar a get o post o otros métodos de app, de Express, pues generamos estos dos objetos, request y response, lo que es la solicitud al servidor, del servidor al homepage y la respuesta. Entonces vamos a utilizar la respuesta y vamos a enviar al homepage, vamos a enviarle un hello world. Y con esto, señoras y señores, tenemos configurado el servidor más sencillo que podemos tener. Así que vamos a ver si funciona. Para ver si funciona, lo que tenemos que hacer es simplemente llamar a la librería Notemon y app.js, que es donde tenemos el código. Y tenemos un pequeño error. Nada más comenzar,
Nada más comenzar tenemos un pequeño error. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Diciendo, en el package JSON he colocado express con 3 S al añadirlo. Así que este es el error, por eso nos está fallando. Nada, simplemente lo que tenemos que hacer es yarn remove express con 3 S. Nos lo cargamos y volvemos a instalar yarn add express, esta vez sí con 2 S. Y ahora lo único que tenemos que hacer es nodemon app.js. ¡Uy! A ver. ¿No era eso lo que nos había pasado? Nodemon app.js. No, pues parece que no. Pues nada, vamos a hacer un poco más de debugging a ver qué es lo que puede estar pasando. Qué raro. A ver, si coloco esto es una oportunidad para que hagamos un poco de debugging juntos, ¿vale? Si coloco el error, lo coloco en Google, estoy configurando el servidor y soy nuevo, pero cuando ejecuto el servidor con Node Server JS, pues no me funciona. Bueno, a ver, aquí me da varias opciones. Una es instalar Nodemon globalmente y aquí me da añadir un script. Vamos a añadir el script. Tenemos que añadir este script a package.json y después escribir yarn run serve. A ver si así funciona. ¿Vale? Si no funciona, pues utilizaremos la otra posibilidad. ¿Vale? Pero continuamente nos encontramos con problemas, incluso muy sencillos, y lo que hay que hacer pues es mirar cuál es el error, mirar el mensaje de error, mirarlo en Google y ver a ver la gente qué es lo que ha hecho para solucionarlo. ¿Vale? Estas son habilidades básicas de programador y vosotros tenéis que irlas adquiriendo. Bueno, pues vamos a añadir este script a ver si de esta manera funciona. Esto debería apuntarnos a app.js. Y entonces, pues si ahora escribo nodemon app.js, no, perdón, tengo que utilizar el script. ¿Cómo era? Yarn run serve. Y nos ejecutará este script. Bueno, pues parece que funciona. Ha funcionado el pequeño hack que nos han indicado desde Google. Y ahora tenemos el server listening at localhost 5500 y Node está funcionando. ¿Vale? Simplemente teníamos que añadir un script y el script, pues cuando nosotros escribimos yarn run serve, lo que nos está ejecutando es esta parte de aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el servidor básico configurado, funcionando y estamos listos para seguir escalando por la escalera. Vale, ¿dónde está la escalera? Oh, me he cargado la escalera. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Pero habéis visto cómo hacer el debugging? Es súper útil tener ese tipo de habilidades. Vale, pues entonces para conseguir el servidor hemos iniciado un jar init con Node.js. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos instalado librerías. Las librerías que hemos instalado ha sido Express. Express, que primero la instalé con 3 S. Mongoose y Nodemon. Hemos explicado un poquito para qué sirve cada una de ellas. Vale, y después tenéis que escribir un código mínimo en el app.js, un código mínimo. A ver.
El código era este. ¡Oh, qué grande! A ver. Vale, pues este código vamos a ver cómo lo colocamos. Este es el código mínimo y ahora tenemos aquí todo lo que necesitamos para tener un servidor funcionando. Instalamos Yarn init, instalamos las librerías que vamos a utilizar en nuestro en nuestra aplicación. Si recordáis, también estuvimos modificando el package.json y añadimos un par de llaves valores llamado type module en package.json, y esto lo utilizamos para poder utilizar la sintaxis del import-export en vez de la antigua sintaxis del require. ¿Vale? Así que en esta primera escalera, con todo esto, ya tenemos nuestro servidor funcionando. Ya tenemos nuestro servidor funcionando. Perfecto. Bien, la segunda parte de la escalera. Lo que vamos a hacer es crear un archivo. Archivo.json con los datos. ¿Vale? Simplemente un archivo con los datos que vamos a grabar, porque nuestro objetivo al final es crear un servidor y grabar los datos en MongoDB. ¿Vale? Entonces necesitamos un archivo que tenga los datos a nivel local para luego poderlos grabar en MongoDB. Bueno, pues vámonos a nuestro app. Y bueno, tenemos app.js, el package.json, entonces vamos a crear otro archivo. Este archivo, pues no sé, le vamos a llamar data.json. Y aquí lo que vamos a crear simplemente va a ser un array de objetos. Vamos a crear un objeto, 2 y 3. Vamos a crear el objeto más sencillo que podamos porque se trata de una demo. Pero no sé, por ejemplo aquí pues vamos a tener un par de campos o tres. Por ejemplo, first name, John, no sé, phone, no sé, 333, 333, 333 y address. Bla, bla, street. ¿Vale? Vale, pues tenemos nuestro primer objeto. Vamos a crear tres más con una ligera variación y estos objetos serán los que grabaremos en MongoDB. First name le vamos a llamar Loli. El número va a ser 44444444 y la calle va a ser Ble Ble. Y la última va a ser Susi. Y el teléfono va a ser 5555 y bli bli. Bli bli. Ahora, tenemos un objeto, tenemos un array de objetos. Este formato es muy común cuando estamos pasando datos de un API al frontend, del frontend al API. Es muy, muy común. ¿Por qué? Pues porque teniendo un array de objetos podemos iterar a través de los objetos y eso siempre es muy útil. Vale, bueno, pues tenemos nuestro primer data.json y con esto pues
A ver, vamos a copiarlo. Y vamos a ponerlo en nuestro segundo escalón. Nuestro segundo escalón. Brutal. Ahora ya, si lo hacemos pequeñito, ya tenemos dos escalones. En el primero comenzamos con un servidor mínimo y luego le hemos añadido unos datos que son los que vamos a grabar en la base de datos. ¿Vale? Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un endpoint. A ver, vamos a copiar esto para crear el siguiente escalón. Para arriba. Y aquí vamos a crear un endpoint. Voy a copiar esto. Bueno, de momento lo vamos a poner aquí. Cuando lleguemos aquí a la cima, pues tendremos un endpoint de nuestro API. Endpoint de nuestro API. ¿Vale? Vale. A esto le queda un... A ver, le vamos a poner uno de estos. Y en arrange le vamos a poner to back. Y así queda precioso. Perfecto. Endpoint de nuestro API. ¿Cómo hacemos un endpoint? Ya tenemos los datos, tenemos el servidor básico, tenemos los datos, pues ahora tenemos que crear el endpoint. Vale, vamos a nuestro código. Y dentro de AppJS vamos a comenzar a hacernos un poquito más sofisticado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es crear, o sea, lo que es el endpoint será otro método de Express que será app.post. Y en el app.post vamos a crear un endpoint. El endpoint no es más que una ruta dentro del port 5500. Pues crearemos un, no sé, API client. Supongamos que las personas estas que hay aquí son clientes nuestros, ¿no? Entonces queremos tener una ruta que se llama API clients. Entonces en localhost 5000 /API barra clients vamos a tener la base de datos con todos los clientes, ¿no? Vale. Y la segunda parte es el callback function o sea, el segundo parámetro de app.post es el callback function con los objetos request y response de los que hemos hablado antes. ¿Vale? Bien, pues entonces, aquí dentro de la función, lo que podemos hacer de momento es crear, simplemente hacer un console log, y llamarle dummy endpoint para indicar que hemos creado el endpoint. Y luego vamos a utilizar otra vez el REST send para enviar desde el servidor algo como you have posted something, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo. Bien. Para utilizar este post vamos a... tenemos que utilizar un middleware. Entonces, los middlewares son bloques de código que se ejecutan entre la petición que el usuario hace, entre el request, el usuario hace una petición hasta que llega la respuesta del servidor.
Entre que el usuario hace el request y que el servidor responde, ahí se ejecuta el código middleware. Y el código middleware se utiliza con otro método de Express que es use. Entonces podemos escribir app.use app.use y entonces dentro vamos a decirle, o sea, este bloque de código entre el request y el response, le vamos a decir que reconozca el objeto de solicitud como un objeto JSON. ¿Vale? Este objeto es un objeto JSON y tenemos que reconocerlo como tal. Entonces, para hacer eso tenemos que utilizar un método de Express que se llama JSON, así. Y de esta manera ya vamos a reconocer el objeto como JSON. Estaría muy bien dentro de este método que se llama JSON establecerle un límite para ampliarle el número de el espacio que puede tener este archivo. Este archivo ahora solo tiene 3 nombres, es muy pequeñito, pero si tenemos un volumen muy grande de datos, estaría muy bien decirle, ampliarle la capacidad, porque si no, por defecto tiene una capacidad, ahora no recuerdo qué capacidad, pero tiene una capacidad muy pequeña de almacenamiento de datos. Pero si nosotros pasamos dentro de JSON un objeto y este objeto tiene, por ejemplo, un límite de 50 megas, pues de esta manera estamos estableciendo un límite bastante alto de que tengamos en el JSON, podamos tener hasta 50 megas de datos sin que se nos rompa el app. ¿Vale? Entonces las funciones estas de middleware, como app.use, son funciones que tienen acceso al objeto de solicitud, a request, y al objeto respuesta, y la siguiente función del middleware en el ciclo de request response de la aplicación. Normalmente esta función de middleware se denomina next y la vamos a utilizar más adelante. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces ahora tenemos esto y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un sitio web que también es os lo podéis bajar como una app que es muy útil cuando estamos testeando APIs y cuando estamos utilizando el backend se utiliza muy a menudo, que se llama Postman. Vamos a utilizar Postman. The Collaboration Platform for API Development. Pues esta. Vale, vamos a hacer el sign in. Ay. A ver si lo puedo hacer con Google. Y entro como JavaScript de Nueva Pro. Vale, pues parece que ha entrado. Si no, os creáis una cuenta. Porque la verdad es que va muy bien. Vamos a comenzar aquí. A ver. Vale. Aquí tenemos la posibilidad de hacer un get o un post. En este caso vamos a hacer un post, que es lo que estamos haciendo. Y nos vamos a nuestro localhost. A ver, no sé si pues se puede ampliar. Si se ve bien. Localhost 5500. A ver. Localhost. A ver. Vamos a introducir el URL entero. HTTP localhost 5500 y hemos dicho API / clients, hemos dicho, ¿no? Vale, entonces tenemos que hacer un post a este endpoint que hemos creado. Sending request cannot send request to localhost. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
Vamos a partirlo en dos y así vemos la pantalla doble. A ver qué es lo que pasa con nuestro Postman. A ver, estoy viendo lo que pasa. Lo que pasa es que como tengo mi cara aquí no lo veis vosotros. Voy a correr esto un poco más para allá. Ay, esperad. Si veis aquí, abajo de Postman nos está poniendo el Browser Agent. ¿Vale? Entonces nosotros lo que tenemos que elegir es Desktop Agent. ¿Vale? Porque esto, Browser Agent es el agente, envía requests a través del browser, del navegador, y esto tiene ciertas limitaciones y ahora nos está afectando estas limitaciones. Entonces lo que tenéis que hacer es seleccionar Desktop Agent. Y si hacéis el post a este... Si hacéis el post a este endpoint, pues os pone que you have posted something. Así que ha funcionado. Por cierto, os tendríais que bajar, si no lo tenéis, en API... perdón, Postman... API... Launch Postman, pero os tenéis que bajar. A ver, ¿dónde sale? Os lo tenéis que bajar. Porque esto es más un app. O sea, podéis utilizarlo en la web, pero si queréis utilizar todos los servicios de Postman, entonces tenéis que tener la aplicación bajada a vuestro ordenador. A ver. Postman API Download. Download Postman. ¿Vale? Os lo tenéis que bajar, download the app, y a partir de ahí podréis hacer las peticiones como yo las he pedido. Y podéis seleccionar qué tipo, si queréis el browser o si queréis el desktop, que es el que yo he utilizado, seleccionándolo aquí. O también lo podemos poner automático para que te lo seleccione él mismo. ¿Vale? Venga. Lo que pasa es que no lo habéis visto antes porque lo estaba bloqueando yo con mi cara, sí, ¿vale? Pero es aquí donde tenéis que seleccionar. Bueno, el caso es que ya hemos hecho nuestro primer post y además de tener el mensaje aquí de you have posted something, si nos vamos aquí a la consola, tenemos dummy endpoint, ¿vale? Console log dummy endpoint y hemos enviado a la consola you have posted something. Perdón, a la consola hemos enviado dummy endpoint y hemos enviado al servidor you have posted something. Así que hemos completado esta siguiente fase. Si nos vamos a nuestro diagrama... ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, que se me ha ido el diagrama otra vez! ¡Ay, qué torpe! ¡Qué torpe! Otra vez. Son cosas de los directos. Vale, pues estamos aquí. Teníamos el archivo de datos y ahora tenemos el código del endpoint que hemos probado con Postman API. Vale, entonces nos vamos al código. ¿Y qué es lo que hemos escrito aquí? Pues hemos escrito este middleware. Este middleware y este post. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto es básicamente lo que hemos... esto me ha quedado muy grande. La creación de nuestro endpoint, pues significa crear un método post. Un método post. Utilizar este middleware para decir que la respuesta, el request lo reconozca como un archivo JSON. Establecer el límite de 50 megas para que admita una base de datos grande, el archivo este, sea lo grande que sea, lo admita, aunque en este caso no sería necesario. Y luego utilizar el método post
para crear un endpoint en API en localhost 5500 API client y hacer un console log para cerciorarnos de que el endpoint ha funcionado. ¿Vale? Bueno, pues la siguiente fase, o sea, ya tenemos estas fases hechas para crear nuestra API. ¿Vale? Así que vamos a la siguiente fase. La siguiente fase va a consistir en utilizar Mongoose para conectar nuestro servidor con a la base de datos de MongoDB. Así que también configuraremos la base de datos de MongoDB y con Mongoose la conectaremos. Así que cuando hayamos acabado esta fase, tendremos conectado el servidor con MongoDB, que es nuestra base de datos, la base de datos que vamos a utilizar. A ver. Ahí lo tenemos. Conectado el servidor con MongoDB cuando hayamos acabado esta fase. Muy bien, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que comenzar importando Mongoose en nuestra aplicación, que es la librería que nos va a servir para conectar la base de datos. Así que vamos a importar Mongoose. Vale, entonces después vamos a ir a MongoDB, vamos a inicializar una base de datos y vamos a obtener una URL de conexión. A este URL le vamos a llamar URL, Mongo URL, y esta va a ser la URL de conexión. ¿Vale? Entonces, ya que hemos importado Mongoose, vamos a utilizar el método de Mongoose para conectar MongoDB con el servidor. Este método se llama, de manera muy original, se llama Mongoose Connect. Mongoose Connect tiene dos parámetros. El primer parámetro es la URL de conexión y el segundo parámetro son una serie de opciones que solucionan una serie de problemas que tiene Mongoose ahora mismo. ¿Vale? De momento vamos a poner Mongo URL y un objeto, y en este objeto pondremos las opciones. ¿Vale? Mongo URL es esta URL de aquí, que es la que ahora mismo pues vamos a obtener. ¿Vale? Entonces, para obtenerla... mirad, me está dando un error. Vamos a leer el error que me está dando. Deprecation warning. El string partner es deprecated and will be removed in a future version. To use the new parser, pass option USR US new URL password parser es igual a true. Vale, nos está avisando de que Mongoose tiene unas características que van a ser deprecadas, que van a ser canceladas o actualizadas de aquí a poco en una futura versión, pero que mientras tanto utilicemos esta opción. Así que esta opción la vamos a colocar aquí. ¿Vale? Así que volvemos a grabar. Volvemos a grabar. Vale. De momento lo vamos a dejar así.
Y nada, esto lo que nos está diciendo es que el analizador de cadenas, esto es el analizador de cadenas de texto, esto es una cadena de texto, y esto es un analizador de cadenas de texto, que esto está en desuso y va a ser, el actual está en desuso y en futuras versiones se arreglará, pero mientras tanto vamos a utilizar este hack que nos provee Mongoose para que no haya ningún problema, ¿vale? Así que si utilizamos este hack, todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Eso es lo que quería decir. Vale. Pues aparte hay otra, luego nos saldrá, pero la podemos colocar ahora. Hay otra opción que tenemos que incluir, que es Use Unified Topology True. Los dos son booleanos, los establecemos a true y con esto Mongoose Connect nos va a funcionar. ¿Vale? En todo caso nos está dando un error porque MongoURL ahora mismo vale 0 y tiene que contener una cadena de texto que es la que nos va a conectar con MongoDB, con la base de datos. Entonces pues vamos a la base de datos y vamos a obtener esa cadena de texto. mongodb.com vamos a hacer un sign in y vamos a hacer el login con Google, que es siempre lo más cómodo, con JavaScript de Nova Pro. Aquí hay todo un proceso, los que no conozcáis MongoDB, en la que tenéis que crear un clúster. Un clúster no es más que un grupo es un conjunto de computadores. Después podéis crear una colección, etcétera. Entonces, yo lo que voy a hacer es que ya tengo creado el clúster. Además, tarda bastante de crearse, tarda unos minutos de crearse y en directo no es cuestión de ponerse a crear un clúster. Pero crear un clúster es muy sencillo. Y entonces lo que tenéis que hacer aquí, yo tengo collections y tengo connect. Entonces, la cadena de texto que necesitamos la vamos a conseguir en connect. Si tenéis alguna duda de cómo llegar a esta pantalla, pues me lo podéis comentar. Pero vamos, es hacer el sign in, crear un nuevo clúster y a partir de ahí, pues conectarlo. ¿Vale? Vamos a conectar nuestra aplicación. Y aquí tenemos el string que nosotros necesitamos. ¿Vale? El string. Vale, entonces si nos vamos a nuestra aplicación, en MongoURL podemos copiar este string. Este string tiene dos partes que tenemos que cambiar. Tiene este password y tiene este nombre de base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, como yo no quiero desvelar mi password, pues voy a crear uno random y lo pondremos aquí, ¿vale? Y luego pues ya lo cambiaré. ¿Vale? Pero el que siempre uso no lo quiero desvelar. Entonces aquí vamos a cambiarle My First Database, vamos a cambiarle por un nombre, por ejemplo, clientes, ¿vale? Esta base de datos se va a llamar clientes y le vamos a llamar clientes, sí. Y entonces el password, pues vámonos aquí include. Vamos a cerrar. A ver, connect. Vale, vámonos al Database Access. Y aquí vamos a editar en nuestro usuario. Este es mi usuario. Lo podemos editar y aquí tenéis el password. Entonces aquí podemos editar el password y entrar un password nuevo. O autogenerar uno seguro y copiarlo. Podemos, para este test, lo podemos, no sé, test, no sé si me lo va a permitir, test 1, 2, 3. Supongo que igual es como muy fácil, no sé si me lo va a dejar utilizar. Test 1, 2, 3. Sí, parece que sí. We are deploying your changes. Vale. Pues ya hemos cambiado el password y este password lo vamos a colocar aquí. En vez de password, vamos a colocar test 1, 2, 3. Muy bien, y ahora en principio deberíamos tener ya
tener ya conectada. Aquí no sé qué error me está dando. Bad authentication failed. No sé si es que el password que le hemos pasado es muy sencillo. Bueno, si me da error más tarde, pues vuelvo a mirar a ver qué es lo que le pasa. Pero en principio lo tenemos así. Ah, entonces, bueno, pues tenemos ya esta parte hecha. Tenemos conectada la base de datos con nuestro servidor. Así que vamos a nuestro gráfico y vamos a seguir subiendo por las escaleritas. Aquí tenemos conectado el servidor con MongoDB. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en nuestro código las líneas que hemos utilizado han sido importar Mongoose, la cadena de texto esta de que es la URL de conexión. ¿Y qué más hemos hecho? Pues simplemente hemos utilizado el método de Mongoose para conectar. Perdón, me ha sonado el teléfono, voy a ponerlo en silencio. Genial, pues vamos a ponerlo en orden. Primero importamos Mongoose, la cadena de el URL y el método Mongoose Connect. ¿Vale? Después de hacer todo esto, ya tenemos conectado el servidor con MongoDB. Así que fijaros en la escalerita ya desde que hemos comenzado, los pasos que hemos hecho para configurar nuestro API. Venga, siguiente cosa que tenemos que hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un esquema. Ahora os voy a explicar lo que significa crear un esquema. Pero de momento, vamos a ver. Vamos a copiar esta parte y vamos a hacer el siguiente tramo de escalera. A mí me gusta pensar en un esquema como un traje para grabar que tenemos en el que tienen que coincidir nuestros datos. Es decir, los datos que vamos a grabar en la base de datos tienen cierta estructura. Y esa estructura la podemos predefinir para que los datos entren dentro de ese traje, dentro de esa estructura, y eso se llama modelo. Ahora lo vamos a ver con más detalle y lo vais a entender mejor. Una vez esté hecho, lo vais a entender mejor. Pero bueno, cuando hayamos acabado este paso, habremos creado un modelo, también llamado esquema, para grabar en la base de datos. Habremos creado un modelo. Entonces, Mongoose es una biblioteca de JavaScript que le permite definir esquemas con datos fuertemente tipados. Es decir, quiero que este dato sea un string, quiero que este dato sea un number, quiero que este dato sea un array, etcétera, etcétera. Una vez que se define el esquema, Mongoose permite crear un modelo basado en ese esquema específico. Dicho este modelo se asigna a un documento de MongoDB a través de la definición del esquema. Entonces, una vez tenemos definido este modelo, Mongoose tiene muchas funciones diferentes que permiten validar, guardar, eliminar, consultar datos, utilizando funciones habituales en MongoDB. ¿Vale? Vamos a crear ese esquema y sobre la marcha vamos viendo qué es lo que significa y qué es lo que implica tener un esquema. Vámonos al código. Y vamos a crear este esquema. Veréis. Vámonos a
Aquí vamos a crear otra carpeta y le vamos a llamar API. Dentro de API suele haber una subcarpeta que se llama Models en proyectos más grandes. En este proyecto no sería necesario, pero en proyectos más grandes sí. Y aquí vamos a llamar client model, client o client store, no sé, store.js, ¿vale? No sé qué nombre ponerle, la verdad. Vamos a ponerle store y ya está. Vale. Entonces, dentro de este store vamos a definir el esquema. Para el esquema viene en Mongoose, entonces vamos a importar Mongoose. Lo primero que vamos a hacer. Aquí he puesto un punto por error, no sé por qué. Y vamos a crear el esquema. El esquema se crea así. Import, vamos a llamarle store, esquema. Y es un método de Mongoose. Un método de Mongoose que se llama esquema. Entonces, dentro de este método vamos a rellenar un objeto. Y en este objeto vamos a ver como el traje, como el modelo de cómo tiene que ser un registro en la base de datos. En la base de datos, si nosotros tenemos aquí la base de datos y la ponemos aquí al lado, que esto nos lo permite hacer súper bien Visual Studio Code, pues tenemos que la estructura es de first name y un string, phone y un número, address y un string. Y cuando grabemos en la base de datos, queremos que todos los registros sigan este esquema. De manera que simplemente... Aquí he puesto import porque... const. Perdón. Bueno, pues vamos a grabar este dato. Tenemos el first name. Queremos que sea un string. ¿Vale? Simplemente así. Phone. Queremos que sea un number. Y address. Queremos que sea otro string. Y si tuviéramos arrays, objetos, lo que fuera, pues aquí le diríamos el tipo. Por eso se dice que es fuertemente tipado. ¿Vale? Así que ya sabemos que cualquier registro que grabemos en nuestra base de datos, pues tiene que seguir este esquema, ¿no? 2 strings y un número. Así de sencillo. Entonces tenemos que exportar este esquema para poderlo utilizar. Como hemos añadido en nuestro package.json esta línea que nos pone type.module, podemos utilizar los exports al igual que hacemos en React. Entonces, vamos a exportar Mongoose model, porque lo que estamos exportando es un modelo de cómo hay que grabar los datos en la base de datos. Model acepta dos parámetros. El primero va a ser el nombre que vamos a utilizar, que va a ser store. Y el segundo, el nombre del esquema. Store esquema. Perfecto. Así que ya tenemos store, ya tenemos todo esto, ya hemos creado este esquema. Así que voy a grabar todo esto. O sea, lo voy a copiar, perdón. Creado un modelo para grabar la base de datos, pues realmente el modelo es este. Este es el modelo que tenemos que grabar en Mongoose. ¿Vale? Bueno, pues esta parte ya está, ya tenemos el modelo y ahora ya pues estamos bastante listos para postear los campos creados en MongoDB. Voy a ver, dejadme editar el password porque me está dando un error tengo un error aquí abajo que no sé por qué es. Yo me temo que es porque la base, el password que he escrito es muy sencillo. Ah, no. El error este estaba pasado. Vale, pues vamos a seguir. De momento no me está dando ningún error. Era pasado el error.
¿vale? Lo que pasa es que no había hecho el scroll y pensaba que tenía un error en la pantalla, en la consola, pero no, parece que no. Vale, de momento dejémoslo así. Entonces, estábamos aquí, estábamos en la siguiente escalera. Vamos a revisar la escalera. Veis que ya tenemos bastantes peldaños en la escalera, ¿eh? Tenemos bastantes peldaños. Vamos a seguir subiendo peldaños hasta que creemos nuestra base, nuestra API. Ya no quedan muchos, ¿eh? No quedan muchos pasos. Vale, pues cuando ya hemos acabado este paso, ¿qué es lo que habremos conseguido? Pues habremos conseguido posteamos los datos creados en MongoDB. O sea, escribimos en MongoDB los datos que tenemos locales, en local. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Entonces, pues simplemente pues vamos a postear en MongoDB. Vale, tenemos nuestro código. Luego, esto que hemos exportado aquí lo tendremos que importar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, vamos a app.js y a ver. Vale. Este post en el que hemos hecho un dummy endpoint y resend you have posted something, aquí no tenemos nada, no es nada interesante. Vamos a postear los datos. A ver, los datos los voy a tener aquí al lado para que veáis qué datos son. Vamos a postear los datos y entonces vamos a hacer un console log del request. Nuestro request es los datos. Postear los datos, enviar los datos desde el servidor hasta, en este caso, MongoDB o lo que sea. Entonces, vamos a hacer un console log de request.body. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, vamos a tomar todo este archivo, lo vamos a copiar y lo vamos a meter en Postman. Nos vamos a Postman y entonces en localhost 5500 API clients nos vamos a body, nos vamos a raw, clicamos JSON y metemos aquí nuestros datos, ¿vale? Y ahora vamos a enviarlo, vamos a hacer un posting. Ahora tenemos aquí you have posted something, you have posted something. Y entonces, si nos vamos al código y nos vamos a la consola, oh sorpresa, en la consola vamos a ver que hemos posteado todos los datos. ¿Veis? Aquí tengo todos los datos. Esto es el request.body. Si nosotros hacemos el console log del request, vamos a tener un montón de datos más que no... Vamos a volver a hacer la operación, pero esta vez vamos a hacer solo un console log del request, ¿vale? Para que veáis. Hacemos lo mismo, tenemos los datos aquí y tenemos post a esta endpoint, vamos a hacer un send, tenemos you have posted something como la confirmación de que hemos hecho el posting correcto y como hemos hecho un console log del request, aquí tenemos todo el objeto request, que es un objeto enorme. Tenemos un objeto enorme. Pero realmente lo único que nos interesa aquí de este request es el body. Aquí.
request.body. Esta es la parte que nos interesa, el resto no nos interesa. ¿Vale? Por eso he hecho un console log del request.body. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues entonces hacemos un console log del request.body. Pero no nos interesa hacer un console log, sino que directamente vamos a guardarlo en una variable. Let client data es igual a request.body, ¿vale? Y tendremos estos datos ya en la consola. Los tenemos ya en esta variable que se llama client data. Vale, pues vamos a crear un array que es el que vamos a acabar grabando en MongoDB. Este array le voy a llamar Mongo Records. Un record es pues uno de estos campos, ¿no? Uno de estos objetos es un record. Y lo vamos a inicializar como un array vacío. ¿Vale? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es aquí en Client Data tenemos estos datos, que es un array de objetos. Así que podemos ir a Client Data y hacer un for each. Iterar por cada uno de estos objetos. Entonces me va a salir, voy a tener un client. No sé si me voy a liar con los nombres. Y entonces por cada cliente lo que voy a hacer es que voy a hacer un push a este array. Y aquí voy a abrir un objeto y entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar estos datos, los voy a pasar al objeto. Le voy a llamar first name y va a ser el client. Ahora cada client es un objeto de estos, ¿eh? Esto es un objeto de client. Estamos iterando a través de este array. Entonces, iteramos y cada uno de estos, el primero es este, el segundo es este, el tercero es este. De manera que el first name, la llave será first name y el valor será client.first name. ¿Vale? El phone será client.phone y el address será client.address. ¿Vale? Al final de esta iteración tendremos este array, lo tendremos relleno con los datos. Con los datos que tenemos que grabar. Y a partir de aquí es donde vamos a utilizar las facilidades que nos da Mongoose para grabar los datos en MongoDB. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de este resend, vamos a hacer vamos a utilizar habíamos llamado a esto store, habíamos exportado como store. Entonces vamos a utilizar el store. ¿Veis que nos lo deja autoimportar? Lo vamos a importar de API Models Store. Ahora lo tenemos importado por defecto. Y vamos a... al darle punto, veis que tenemos como store, nos lo ha creado Mongoose. Aquí. Store nos lo ha creado Mongoose. Pues tenemos un montón de métodos disponibles para utilizar con Mongoose. Entonces vamos a utilizar uno que se llame create, porque vamos a crear en la base de datos, vamos a grabar y vamos a crear todo este array que se ha rellenado con todos los datos, ¿vale? Entonces create, ¿qué es lo que vamos a crear? Pues con Mongo Records, con el array que está rellena ahora,
vamos a ejecutar un callback functions. Callback function. Este callback function va a admitir dos parámetros. Uno, el error, en caso de que haya un error, y locations o records. ¿Vale? Vale, entonces, si recibimos un error, lo que vamos a utilizar es la respuesta, el objeto respuesta, y vamos a enviar el error. Y lo que se suele hacer cuando estamos trabajando con backend es que predefinimos el tipo de error, perdón, el tipo de status que vamos a tener. Entonces hay una serie de status. El error normalmente tiene un status de 500 y lo encadenamos, este error, o sea, este método de status lo encadenamos a este método send. Así es como se suele hacer en backend. Y si no, si obtenemos los datos, entonces el status siempre es 200, siempre que tiene éxito es 200, y enviamos estos records. ¿Vale? Vale, genial. Entonces, vamos a ver cómo funciona este create. Lo que vamos a hacer, nos vamos a... Porque al final a ver, vamos a revisar un poco. Lo que estamos haciendo es un post. Estamos haciendo un post a este endpoint, y cuando hacemos un post de estos datos a este endpoint, lo que estamos haciendo es que estamos grabando todos estos datos con Mongoose. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros, que todavía tenemos los datos aquí, hacemos un post a este endpoint ahora? I could not send request. Aquí hemos tenido un pequeño error y vamos a hacer un debugging para ver qué es lo que puede ser. De momento tenemos aquí los datos y vamos a hacer un pequeño debugging. A ver, pongo la pantalla. Para comenzar vamos a ver el código, a ver qué es lo que he hecho mal. A ver, que soy muy despistado. Para empezar aquí veo que me falta client.address. Sigo teniendo un error aquí. Did you mean to import store.js? Ah, es que he importado store y tenemos que importar store.js. Tanto React, al final hay cosas que, que me confundo. Aquí tenemos que utilizar también la extensión, cuando importamos archivos en el backend, en Node.js tenemos que importar la extensión, aunque en React no es necesario, pero aquí sí, ¿vale? Pues de aquí viene la confusión. El caso es que ahora el server is listening, todo está funcionando bien, y si volvemos a hacer aquí volvemos a hacer un post. Uy, pues mirad lo que ha pasado. Mirad lo que ha pasado. Mirad cuál es la respuesta. La respuesta es nuestra base de datos, nuestros registros, pero además ha incluido un ID. ¿Y por qué será eso? Pues este ID es el que tiene MongoDB. Vamos a meternos en Mongo y vamos a ver si realmente ha grabado. Porque lo que tendría que haber pasado ahora es que hemos grabado estos datos en nuestra base de datos. Vamos a ver si funciona. Yo creo que sí que va a funcionar. Estoy bastante confiado de que sí. Ahora va a ser un chafazo, como no, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a Collections. Le habíamos llamado clientes a nuestra base de datos. Estos son otros proyectos míos, no le hagáis caso. Y aquí tenemos Store. Y en Store, para ¡pum!, tenemos los datos. Los ha grabado 2 veces, no sé por qué.
Pero aquí tenéis todos los datos. Tiene un ID único, tenemos un first name, phone, address, etcétera, ¿vale? Los tenemos grabados dos veces. Bueno, no importa porque ahora vamos a crear una función para eliminar la base de datos. System status all good. Y veis que hemos escrito con éxito en nuestra base de datos. Así que ya nos podemos ir aquí. Escribimos en MongoDB los datos que tenemos en local. Pues esto ya lo hemos hecho. Así que vamos a ver qué código hemos utilizado. Y como veis hemos utilizado además... O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mirad. Hemos importado el store. Y el store ya tenía el esquema, ya tenía el modelo que hemos utilizado con MongoDB. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos creado este post. Hemos utilizado el método create de Mongoose para todos los datos, escribirlos en nuestra base de datos que habíamos conectado previamente con este string, con esta URL, con el método Mongoose Connect. Así que todo ahora está funcionando y hemos conectado nuestro servidor con MongoDB y hemos escrito nuestros primeros datos en MongoDB, que está sincronizado perfectamente. A ver, vamos a acomodarlo para que quepa todo. Aquí tenemos el código que hemos utilizado para capturar el request.body cuando hacíamos el posting, inicializar un array, iterar a través de este array de datos, este array de objetos, para rellenar este nuevo array con el modelo que hemos definido en el esquema de Mongoose, y a partir de ahí ya hemos creado y grabado los datos con otro método de Mongoose que es create. ¿Vale? Vale. Pues fijaros ya en la cantidad de cosas que hemos hecho, la cantidad de pasos, desde inicializar el servidor, a poner los datos en local, a crear un endpoint, a conectar la base de datos con el servidor y finalmente escribir los datos en la base de datos desde el servidor. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a crear un endpoint que lo que haga, o sea, dentro del mismo endpoint, lo que haga es borrar la base de datos. ¿Vale? O filtrarla. O borrarla o filtrarla, según lo que nosotros necesitemos hacer. Vais a ver que va a ser sencillo esto. Perdón. Este no. Creamos, bueno, en el endpoint creamos la posibilidad de borrar o filtrar la base de datos. Esto es lo que vamos a hacer cuando hayamos acabado con este escalón. ¿Qué os parece? Vamos a poder filtrar o borrarlo entero. Vale, vale, al final... ¡Ay! Soy un poco torpe con estas cosas. Vale, perfecto. No es que sea torpe, pero en directo pues me pongo nervioso. Vale, pues vamos a hacer esto.
Pap, pap, pap. Lo que tenemos que hacer, o sea, de lo que se trata es de crear un nuevo... De crear un... Con el mismo endpoint, pero vamos a utilizar el método delete. Los más utilizados siempre son get, post y delete. ¿Vale? Entonces, en este mismo endpoint vamos a crear un delete. Delete. El endpoint es el mismo. API clientes. ¿No? API clients, no clientes, clients. API clients. En este mismo endpoint, pues vamos a ejecutar un callback function, como hemos estado haciendo en get, como hemos estado haciendo en post. Un callback function, sorpresa, ¿qué dos parámetros tenemos? ¿Qué dos objetos tenemos? El objeto de request o de solicitud y el objeto de response o respuesta. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el mismo store. El mismo store de Mongo, de este store, de Mongo, de Mongoose, que donde tenemos el modelo, lo vamos a utilizar con otro método. El método va a ser find, ¿vale? Encontrar, o sea, es una especie de query. Miramos en la base de datos y encontramos. ¿Qué encontramos? Pues si le ponemos un objeto vacío, pues entonces no va a encontrar nada. Ay, perdón, me estoy colando. No es este el método que queremos. El método que queremos es delete many. Delete many. Me he colado, ¿vale? Store delete many. Entonces, dentro de delete many, el primer parámetro es un objeto. Aquí le especificamos qué campos son los que queremos borrar. Si lo dejamos vacío, quiere decir que queremos borrar todos. Y como segundo parámetro, pues le vamos a dar otro callback function. Como veis, el backend Node.js funciona siempre igual. El primer parámetro es algo, el segundo parámetro siempre es un callback function. Siempre. Bueno, siempre no, pero vamos, que muy frecuentemente. El callback function siempre o muy frecuentemente tiene dos parámetros. En este caso, como siempre, en este caso van a tener solo uno, que va a ser en caso de que sea un error, nos va a avisar del error. Pero si no es un error, pues simplemente se va a cargar todo. Se va a cargar la base de datos. Res status 500. Send error. Ya está, esto es. Si recibimos un error, pues va a enviar un status 500 diciendo que tiene un error, ¿vale? Y si no recibe un error, pues simplemente va a eliminar la base de datos. El servidor está escuchando, no tenemos problemas, así que vamos a utilizar en Postman el método delete. Si toco este endpoint, pero en vez de post selecciono delete y le doy a send, ¿qué es lo que aparece aquí? Pues status 500 internal server error. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado a la base de datos. Vamos a refrescar. ¿Veis? En stores ahora 0, no tenemos ningún dato. Así que los hemos borrado todos. Por ejemplo, los teníamos duplicados y pues no queremos los datos duplicados, los hemos borrado todos con el método delete. Pero bueno, no pasa nada porque si los volvemos a hacer en vez de un delete, un post, aquí tenemos todavía en el body, todavía tenemos lo que es el array, hacemos un post en vez de un delete, enviamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos estas respuestas y refrescamos.
Vamos a volver a tener los datos aquí. ¿Veis? Esta vez no están duplicados, sino que son los tres campos, los tres objetos que habíamos incluido. ¿Vale? Tenemos tres objetos en nuestra base de datos, así que todo está funcionando perfectamente. Y podemos seguir con nuestra escalerita. En el endpoint creamos la posibilidad de borrar o filtrar la base de datos. Eso es lo que hemos hecho. Vamos al código y vamos a copiar el trozo de código que hemos escrito, que es simplemente este. Este es el trozo de código que hemos escrito para subir la escalerita. Nos estamos saliendo hoy, ¿eh? Nos estamos saliendo. ¡Oh! Genial, genial, genial. Pues ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? A ver, dejadme ajustar esto. Dejadme echar un vistazo a la escalerita. ¿Veis todos los pasos para alcanzar nuestro endpoint? Estamos muy cerca ya de alcanzar nuestro API. Y ahora lo que tenemos que hacer es, básicamente lo que vamos a lograr ahora es ir a nuestro localhost 5500 API Clients y por poder ver nuestros datos aquí. Ahora tenemos cannot get API Clients, pero después de este tramo vamos a conseguir ver los API Clients, o sea, ver nuestra base, nuestros datos, los vamos a ver en nuestro endpoint. Y con eso ya habremos creado el endpoint y solo nos quedará consumirlo. Así que ahora hay que pasar de la base de datos aquí directamente al endpoint. ¿Vale? Que el endpoint es como normalmente nos encontramos las APIs, ¿no? Cuando las consumimos, nos encontramos todos los datos en el API. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, aquí estábamos, vale. No tengo pulso, ¿eh? Bueno, vamos a crear otra. Vamos a crear otra y vamos a crear otro cartelito para ver qué objetivo vamos a cumplir cuando acabemos. Mostramos los datos en el endpoint. API Clients, ¿no? Localhost 5500 API Clients. Vamos a mostrar. Uy, le he dado al micrófono. Vamos a mostrar los datos ya en el endpoint. ¿Cómo lo hacemos? Pues vámonos al código. Aquí al principio de todo habíamos mostrado un app.get absolutamente inútil que ponía Hello World. Esto en el homepage. Vamos a reutilizarlo porque no lo queremos aquí. Y en su endpoint API Clients vamos a hacer un query a la base de datos. Y para hacer el query a la base de datos vamos a utilizar otra vez el store. ¿Veis lo útil que es que hayamos definido el modelo? Y aquí vamos a utilizar otro método. ¿Veis que aquí tenemos un montón de métodos? Find one and replace. GeoSearch. Por ejemplo, MongoDB es muy bueno para hacer queries, para filtrar en función de coordenadas, ¿no? Encontrar, si tú tienes datos de coordenadas en tu base de datos, tú puedes filtrar por objetos que estén a 10 kilómetros del punto que tú estás diciendo, por ejemplo. Lo utilizarías con GeoSearch, por ejemplo. Aquí tenéis, y para insertar, bueno, tenéis un montón de métodos. Nosotros vamos a utilizar el primerísimo, el find. Entonces, si tú aquí, bueno, esto find, como siempre, pues tiene dos parámetros. El primer parámetro define qué quieres
encontrar. Si nosotros añadimos un objeto vacío, lo que quiere decir es que queremos encontrar toda la base de datos. Nos va a devolver toda la base de datos. ¿Vale? Si incluimos algún tipo de criterio aquí dentro, pues entonces encontraremos los registros que cumplan esos criterios. Y el callback function, como siempre, el callback function. Esta vez el callback function va a tener dos tipos de parámetros, el error y los docs. Los docs es un nombre que me he inventado y que simplemente va a ser los documentos, o sea, los registros, vamos, los registros de la base de datos. Si tenemos un error, ¿qué va a pasar? Si tenemos un error, pues vamos a enviar error. Error. Y como siempre vamos a intercalar el status. El status del error son los 500. ¿Vale? Else, si no hay un error, entonces lo que vamos a enviar a este API, le vamos a enviar los registros. Entonces, res send los docs, ¿vale? Y vamos a intercalar el status de correcto, de que todo ha salido bien y estamos en disposición de enviar los docs, que es el 200. Y pim pim, grabamos, todo está correcto, con lo cual no hemos cometido ningún error. Y entonces ahora pues vamos a probar con Postman a ver si todo esto funciona perfectamente. Nos vamos a Postman, nos vamos a get este endpoint, le damos a send. ¿Y qué es lo que pasa ahora si nos vamos y refrescamos en localhost 5500 API Clients? Pues badaboom, aquí tenemos todos nuestros datos que lo estamos viendo en pantalla. Así que ya tenemos nuestra API creada, conectada con MongoDB y totalmente un montón de conexiones. Hemos conectado nuestro servidor con la base de datos y estamos conectando un endpoint, nuestro browser, con la base de datos. Así que esto ya lo tenemos y ahora ya solo nos quedaría consumir este endpoint desde el frontend, ¿vale? Entonces ya el último trozo simplemente es el código que he escrito, que simplemente ha sido este. Este código es el que he escrito para cumplir la última parte, que es este de aquí. Ay, me queda corto. Con la flechita me queda corto. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos esto. Esto ya está. Ya lo tenemos. Pum, pum. Ya tenemos la super escalera. Pero mirad qué pedazo de escalera más chula que tenemos. Toda la escalera con todo lo que necesitamos hacer para construir un API. En orden. Así que lo último que nos quedaría es conectarlo con nuestro frontend, con nuestro React. Lo único que habría que hacer... A ver, voy a poner la pantalla. Lo único que habría que hacer ahora es en nuestro frontend, en React, en nuestro componente, utilizar un useEffect y ahí hacer un fetch o con Axios, llamar a este endpoint localhost 5500 API clients, /API /clients, con una promesa, con una sync await, y ahí obtendríamos los datos y los podríamos pasar a nuestro componente, ¿vale? Hemos hecho todo el proceso de crear desde un servidor, conectarlo con la base de datos hasta crear un endpoint con nuestra API, y luego la parte de consumir es la que hemos hecho en numerosos proyectos con un useEffect. Así que esta vez hemos visto la otra parte, la parte que no es de frontend, y eso espero que... Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Además, con el tema este de las escaleras vais a ir pudiendo ver en qué orden se hace cada una de las cosas hasta llegar al endpoint y el API. Espero que os haya servido este modelo de la escalera. Es un modelo que no sé, me he inventado y me ha parecido que iba a ser muy pedagógico. Ya me comentáis si os ha gustado o no. Y hemos visto la otra parte, ¿no? Quería ver la otra parte porque siempre en los proyectos estamos consumiendo APIs, pero no hemos visto cómo se hacían, ¿no? Pues este es un modelo de cómo se hace de una manera sencilla una API. Una API muy sencilla, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis la idea.
Pues esto es todo lo que os quería explicar hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. A mí me ha gustado, además, me ha gustado cambiar un poco del esquema mental siempre del frontend. Siempre es sano. Y bueno, espero que os haya gustado. Si podéis, pues apoyad al canal todo lo que podáis. Dadle al like, suscribiros, visitar la tienda virtual. En fin, todo lo que podéis hacer, pues es bienvenido para que podamos subir vídeos de calidad. Y nada, nos vemos a la siguiente. Chao.